Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. La bendición de Dios. Buenos días, apreciado hermano y hermana. Mi nombre es Hilda Esperanza Larraondo. Soy miembro de la Iglesia Redil Estadio, Iglesia Bautista. Te doy la bienvenida en este día a este devocional, el cual nos recuerda cómo acercarnos a la palabra de Dios, cómo al leerla el Espíritu Santo nos motiva también a orarla. Quiero recordarte que puedes interactuar con nosotros a través de la caja de comentarios, hacer tus observaciones y dejar también tus peticiones de oración. Padre Celestial, venimos ante tu presencia para darte las gracias por este devocional en casa y para pedir tu guía, tu dirección y tu consejo. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer el texto que nos corresponde para esta fecha del 17 de octubre y se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versos 24 al 26. Y dice así: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Al examinar esta porción de la palabra, necesitamos ver el contexto en la cual fue escrita. Y quiero decirte que Números se llama así el libro, al cuarto libro del Pentateuco, y se encuentra en el Antiguo Testamento. Y se llama Números porque contiene dos censos, uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 26. Moisés y los israelitas se encontraban en el monte Sinaí y Dios les estaba dando las últimas instrucciones para antes de entrar a la tierra prometida, y se encontraban en el desierto. Esta bendición espiritual, esta bendición de Dios, se llama también la bendición sacerdotal, porque fue dirigida por Dios a Moisés para que Moisés le dijera a Aarón, que era el sacerdote, y a sus hijos cómo deberían bendecir o con qué palabras bendecir a su pueblo. Si revisamos el capítulo 6, vemos que en los primeros versículos Dios da las instrucciones para aquella persona que quiere ejercer el voto de nazareo, y lo hacía para consagrarse por un tiempo al Señor. Pero la bendición se hace para que el Señor nos bendiga como nación para siempre. Entonces es la semejanza que vemos o la comparación que hacemos con el voto nazareo. Después de esta breve explicación, quiero pedirte que escuches la siguiente canción y luego volveremos con nuestro acróstico Casa. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde
que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias por estar atento a este primer momento de nuestro devocional en casa, que es la confesión. Y observamos en el texto que el Señor dice, se repite 3 veces la palabra Señor. Y una de las cosas que estábamos haciendo es que nos invita el texto a mirar si es el Señor de nuestra vida, si hemos sometido nuestra vida a Él y dependemos de Él. Entonces, pidamos al Señor en oración que nos muestre y nos ayude a examinar nuestra vida para saber si verdaderamente respetamos su señorío. Padre Celestial, gracias por este texto que nos das ahora. Gracias porque muchas veces olvidamos tu señorío y por las diferentes circunstancias que se presentan a diario, nos olvidamos que tú eres el Señor y que tú eres el Señor de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, que tú eres el Señor de cada circunstancia que sucede en nuestras vidas. Te pedimos perdón cuando ignoramos tu señorío, dando solución a nuestra problemática, tomando decisiones sin contar contigo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante y a respetar tu señorío, Señor. Te necesitamos, Dios, para respetarte y para saber que tú eres el Señor de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la siguiente canción. Y mientras seguimos pensando en esta bendición tan grande que Dios ha escrito y con la cual nos bendice a nosotros hoy como su pueblo, vayamos pensando en cómo vamos a entrar en nuestro segundo momento, que es la adoración. Entonces, escuchemos la canción atentamente y ya volvemos. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias por seguir con nosotros. Entramos a nuestro segundo momento, que es la adoración. Y en ella queremos mirar cuáles son los atributos de Dios en este texto. En primer lugar, reconocemos su señorío, como lo dijimos ahora. En segundo lugar, es un Dios que bendice. Es un Dios que quiere el bienestar para su pueblo. Es un Dios que su acción para su pueblo es concedernos el bien o su gracia para que podamos disfrutar de su bienestar. Gracias te damos, Señor, y queremos en esta
en esta mañana adorarte por bendecirnos cada día de nuestra vida. Gracias porque siempre estás pensando en nosotros. Gracias porque además de bendecirnos, la acción tuya sobre tu pueblo es de guardarnos y de protegernos con cada situación diaria que nos ocurre. Señor, te adoramos también porque tú quieres mirarnos con agrado, como lo dice tu palabra. Y en la versión Reina Valera dice, alza su rostro sobre nosotros. Entonces, Señor, gracias porque al venir a tu presencia podemos ver que nos quieres mirar con agrado, porque quieres que te obedezcamos, porque quieres que escuchemos tu palabra. Gracias porque además de mirarnos con agrado, extiendes tu amor a pesar de todas nuestras fallas. Señor, por eso te adoramos en esta mañana, porque eres un Dios tan paciente, porque eres un Dios que quiere mostrarnos tu favor y porque quieres concedernos también paz. Es todo un plan completo para nuestras vidas, Señor. Entonces, Señor, recibe nuestra adoración, nuestra gratitud por ser ese Dios bueno y bondadoso que quiere nuestro bienestar, Señor. Gracias, muchas gracias por esa paz, Señor, por esa armonía que quiere habitar entre nosotros, por ese descanso que nos quieres dar, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Y te damos gracias por esta palabra. Nuevamente te invito a que sigamos escuchando la canción que nos acompaña. Y vamos a hacer una pausa. Y ya volvemos para nuestro tercer segmento de súplica. Vamos a ir pensando qué me está pidiendo o qué me dice el Señor en este texto y que deseo que Él me conceda con este pasaje. Entonces escuchemos la canción. Gracias una vez más por seguir con nosotros y entramos a nuestro tercer segmento de nuestro acróstico Casa y es súplica. En la Biblia de Estudio Reformada se nos dice que esta triple bendición era pronunciada por el sacerdote con sus manos levantadas y pasa de una bendición general a una invocación del favor y la presencia de Dios. Lo vemos en el verso 25. Que quiere el Señor mirarnos con agrado, alzar su rostro. Qué lindo alzar su rostro para mirarnos. Culminando con la mención de la paz que está en el verso 26 y Él quiere mostrarnos su benevolencia, su presencia. El pronunciamiento de esta bendición
colocaba el nombre del pacto de Dios, Señor, sobre su pueblo. Y por eso, en este momento, antes de llevar nuestras peticiones a Dios, quiero leerles el verso 27, que dice así en la palabra del Señor. Dice, así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. O sea, esta triple bendición tiene un propósito para nuestras vidas, y es que invoquemos el nombre del Señor. Y qué lindo que cuando venimos al Señor en oración, el mismo Jesús en el Nuevo Testamento nos ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo concederá de acuerdo a su voluntad. Entonces oremos suplicando a nuestro Padre y dándole gracias por esta bendición tan grande. Señor, gracias porque en este momento de súplica podemos venir a darte las gracias por tu bendición. Y queremos suplicarte que nos sigas guardando de todo mal, que nos sigas guardando de tomar decisiones que no corresponden, Señor, que nos sigas guardando del maligno. Gracias por estar ahí, por tu presencia continua, Señor. Al invocarte, tú estás ahí con nosotros, presente, con tu gracia bendita, esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos llevó a experimentar tu amor tan grande demostrado a través de la muerte de tu amado Hijo en esa cruz para perdón de pecados. Señor, gracias por tu protección. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, también por extender tu amor de muchas maneras, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, y queremos que nos ayudes a recordar que siempre quieres mirarnos con agrado, porque hacemos tu voluntad. Ayúdanos, te necesitamos para hacerla. Ayúdanos a venir y a escuchar tu palabra, y que a través de esta bendición en el verso 25 saber que tú extiendes tu amor. Es un Dios amoroso. Eres un Dios generoso, eres un Dios que quiere nuestro bienestar, porque bendición viene de bien. Entonces, Señor, ayúdanos a utilizar esta palabra bendición con reverencia, que cuando la digamos a otras personas, Señor, es porque así tú lo quieres, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pidamos las cosas, tu ayuda benéfica, tu benevolencia para alcanzar el supremo socorro. Señor, gracias también te damos por tu favor, ese favor que nos llena de tu paz, esa paz que trae armonía, que trae descanso a nuestras vidas. Señor, suplicamos que esa paz siempre esté con nosotros. Ayúdanos a recordar esta triple bendición. Ayúdanos también para relacionarnos con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, para ayudarnos a bendecirnos los unos a los otros, a orar por protección, a orar por ser guardados del mal, a orar para alcanzar tu favor y para que tu paz nos inunde. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por este momento tan especial en que podemos suplicar que esta bendición tuya, triple, esté en nuestras vidas cada día. Y te damos las gracias por escuchar nuestra oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a continuación, seguimos con la siguiente canción y nos disponemos para el último segmento o el último momento de nuestro devocional en casa, la acción de gracias.
vamos pensando en cómo podemos poner en práctica esta triple bendición con que el Señor nos bendice cada día. Escuchemos la canción y pensemos en cómo vamos a practicar esto que tú nos has enseñado hoy. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo. Bueno, qué rico es saber que continúas con nosotros y qué rico es que puedas experimentar esta bendición tan grande con la cual el Señor cada día nos bendice, y como en Efesios también nos recuerda en Efesios 1 que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entrando a nuestro último segmento, que es de acción de gracias, podemos mirar cuán agradecidos estamos al Señor por su bendición y por la manera como nos permites apreciar que quieres bendecir a tu pueblo cada día, y por eso queremos agradecerte. Pero también que nos ayudes a tomar una decisión de actuar con base a tu gracia bendita, Señor, a tu favor, cada día de nuestra vida. Y que nos ayudes a asumir esos compromisos de saber que tú nos bendices, que tu presencia nos acompaña continuamente, que tú nos quieres mirar con agrado, que tú extiendes tu amor para que nosotros podamos extenderla a nuestros hermanos. Lo podemos hacer a través de una llamada, a través de telefónica, orando por la persona que se encuentra necesitada de oración, que se encuentra enferma, una visita a alguien que está en el hospital, apoyando nuestros ministerios en la iglesia, una acción de gratitud y de bendición para nuestros hermanos, apoyándonos los unos a los otros con la intercesión de los miércoles y de los viernes. Una acción de gracias que esté acompañada de ese amor que el Señor cada día extiende cuando nos mira con agrado, porque somos su pueblo, ese pueblo que quiere seguir bendiciendo cada día de generación en generación. Entonces, acompáñenme en esta oración de gratitud y que podamos verdaderamente ser esos miembros de esta iglesia Redil Estadio que con la ayuda del Señor nos apoyamos los unos a los otros. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por esta enseñanza, por esta lectura de tu palabra, de saber que tú, aunque a veces lo olvidemos, nos estás bendiciendo a cada momento de nuestra vida, que nos estás guardando de todos los peligros en los diferentes momentos que nos enfrentamos, que estamos experimentando esa mirada tuya cuando verdaderamente evitamos el murmurar unos con otros o el criticarnos, sino que más bien nos apoyamos los unos a los otros. Señor, muchas gracias por
porque quieres mostrarnos tu favor y quieres mostrarnos tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por querer nuestro bienestar y gracias porque esa paz nos ayuda a tomar decisiones contando contigo en cada momento de nuestra vida. Bueno, gracias, Señor. Todo te lo pedimos con gratitud e invocando tu nombre, como dice el verso 27, para seguir siendo bendecidos por ti. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar atentos a nuestros devocionales. Pedimos que nos sigas apoyando para grabar estos devocionales, para que esta palabra llegue como un bálsamo a cada persona y saber que la bendición de Dios está con nosotros a cada momento. Gracias una vez más por estar atentos a nuestros devocionales en casa. Ahora quiero pedirte y recordarte que si no estás suscrito a nuestro canal, si no lo has hecho, hazlo. Puedes enviar este link también con este devocional en casa si ha sido de bendición para ti, a las personas que el Señor coloque o traiga a tu mente. Ora por ellas cuando lo vayas a enviar. También pedimos que Dios te siga bendiciendo y recordamos esta bendición sacerdotal, que es una bendición triple, en la cual Dios comienza con guardarnos, con protegernos, pero culmina con su presencia continua en nuestras vidas y con su paz. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz día. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.